Entonces, bien, vamos a compartir algunos puntos acá que quiero conversar con ustedes hoy y nuevamente agradecido por tomarte estos minutos para compartir y, bueno, digamos, para analizar, ¿no?, estos tópicos tan importantes. ¿Cómo pagar tus deudas con Internet? Esto obviamente es una premisa que nosotros nos planteamos desde la posibilidad misma de nosotros hacerlo. Es decir, si nosotros nos dedicamos al Internet, el caso de Ángel Ramírez, que se dedica 100% al Internet, así como los mentores, digo 100% al Internet porque todos mis proyectos están basados en la Internet. Desde un tiempo ya importante, ha venido costeando operativamente sus proyectos a través del Internet. Es decir, del Internet se generan los recursos que mis proyectos en este momento necesitan para poder sostenerse o mantenerse. Y ahorita el desafío, evidentemente, es crecer esos volúmenes, es crecer esos flujos, y allí también hay un aprendizaje importante. Sin embargo, hay gente que en este punto no está. Es decir, que no está en capacidad de costear sus negocios desde Internet. Entonces yo dije, bueno, vamos a traer una conversación que tenga que ver con esto porque siento que es importante, ¿sí? Y digamos, bajo qué premisa o cuáles son las experiencias que a nosotros nos acompañan para poder, evidentemente, poder costear nuestros gastos operativos o de emprendimiento con los ingresos que generamos en Internet, ¿sí? Lo cierto es que no todo el mundo tiene la misma experiencia. Incluso hay personas, hay emprendedores que vienen al Internet para generar más dinero y eso no pasa. Para generar más ventas y eso no pasa. Para incluso generar más seguidores y eso no pasa. Entonces, generar más prospectos y eso no pasa. Entonces, ¿qué hace falta que no estamos viendo o que no estamos cuidando para que estas cosas evidentemente se hagan posibles? ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y ya aquí evidentemente esto es algo muy lógico, cualquiera que de pronto comience a trabajar un poquito desde el punto de vista financiero su proyecto de emprendimiento, estas cosas empiezan a aparecer. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, incluso si nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento financiero o de finanzas tanto personal o propias del proyecto, nosotros cuando queremos ir al Internet y hacer un negocio o lanzarnos por esa vía o lanzar nuestro negocio en Internet, porque esto supone gasto, esto supone que nosotros vamos a tener que invertir allí, tampoco es que todo es gratis, porque en el Internet todo es gratis, no tenemos que casarnos con esa creencia. El que se casa con esa creencia nunca hace dinero, y esto lo digo porque, bueno, lo hemos hablado con muchísima gente que cree que todo en el Internet debe hacerse gratis, y obviamente eso es una mala fórmula o una mala práctica. Lo que nosotros debemos primeramente hacer es evaluar nuestra capacidad de deuda. Es decir, hasta dónde puedo comprometerme desde el punto de vista de inversión para poder costear mi emprendimiento o mi negocio, ¿sí? Si yo tengo un empleo tradicional o si yo tengo una fuente de ingreso que me proporciona 200, 300 dólares al mes, ¿hasta dónde me puedo comprometer yo si necesito recursos adicionales o capital adicional para desarrollar mi negocio en Internet? Hay gente que con un ingreso promedio de 200 dólares se compromete en un 500 o un 600%. ¿Qué quiero decir esto? Que ocupa deudas dentro del proyecto que van por encima de los 800, 1000 dólares. Ahí se prenden todas las alarmas, porque esta persona, si gana 200 dólares al mes, ¿okay?, con las cosas que hace, con el empleo que tiene, supongamos que no está empezando y su negocio en Internet no está dando dinero todavía. Esta persona solamente tiene un solo mecanismo de generar ingresos, 200 dólares al mes. Y al mismo tiempo está generando compromisos o deudas por encima del 500%, lo que supone una deuda global o total superior a los 1000 dólares, 800 dólares. Ya se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque esta persona sencillamente no puede, ¿verdad?, a desarrollar su proyecto porque está evidentemente
en números rojos, en números negativos. Está gastando más de lo que puede. Ahora bien, yo quiero hacerlo más rápido, porque esa puede ser la otra postura, y por eso aumento mi capacidad de deuda. Ahora, la gente creerá, o el emprendedor creerá, aquellos que tienen un poquito de más conocimiento financiero saben que no, que la deuda en todo momento es mala, y no es verdad. De hecho, existe una deuda buena y una deuda mala. La deuda mala y la deuda buena, una pequeña diferencia, sin entrar un poco en ese contexto, es que la deuda buena te genera flujo de efectivo y la deuda mala no te genera flujo de efectivo. Entonces, cuando estamos hablando de emprendimiento y nos comprometemos a esos niveles, generamos esas deudas a esos niveles, mucho mayor a la que podemos pagar. El número es simplemente un ejemplo porque puede ser, a lo mejor tú ganas $500 o $1000 y te comprometes con deudas que superan los 5000, ya ese es el mismo efecto, ¿ok? Es un tema de números simplemente. Pero si estas deudas que nosotros estamos adquiriendo para desarrollar nuestro emprendimiento no nos generan flujo de efectivo, entonces nosotros nos estamos llenando de deudas malas que luego van de alguna manera a detener por completo el emprendimiento. Detener por completo significa que no vamos a poder operar más el emprendimiento, ya sea porque no vamos a poder comprar materia prima, ya sea porque no vamos a poder costear los gastos fijos, ya sea porque no vamos a poder pagar servicios, no vamos a poder pagar el internet si se trata de cosas en el internet, no vamos a poder. Estas cosas suceden. Estas cosas suceden. Yo estuve muy enredado de alguna manera y por eso es que a mí me gusta conversar mucho de estas experiencias, porque yo, sin saberlo, tenía un nivel de deuda brutal en mis primeros años como emprendedor. Es decir, yo me ganaba poco menos de $200 y tenía un proyecto en internet y tenía también un proyecto fuera de internet, tenía varias cosas como que en paralelo a ver qué me funcionaba primero y en todas estas cosas que yo tenía estaba teniendo gastos fijos, solo que yo no sabía que lo tenía. O sea, sabía que tenía que pagar algunas mensualidades, tenía que pagar algunos servicios, tenía que pagar alquiler, porque de hecho recuerdo yo desde que comencé mi negocio en internet, alquilé una oficina, por varias veces tuve equipos de trabajo que les pagaba sueldos y luego los quité porque no tenía cómo pagarles y bueno, esto fue verdaderamente un tramo muy complicado para mí porque pedí dinero prestado para poder sostener todo esto y al final me di cuenta que yo no sabía manejar mi deuda. No sabía manejar mi deuda, no tenía ni idea de cómo aumentar mi flujo de ingresos y de hecho voy a hablar un poquito más de eso y estaba tratando a manera de desesperación de buscar respuestas en el internet para generar más ingresos y que todo esto pudiera solucionarse. Incluso, esto parecerá un poco exagerado. Yo, al comprometerme de tal manera con las deudas, puse en riesgo mi integridad personal. Y digo mi integridad personal porque en algunos casos no tenía ni siquiera para comprar comida. ¿Ok? Ni siquiera para comprar comida. Y yo no te estoy hablando de que le pasó a un emprendedor que yo conocía, no. Yo te estoy hablando de cosas que me pasaron a mí por no tomar esto en cuenta. Por eso es que esto no es ajeno a lo que tú estás haciendo en internet en este momento. Todas estas cosas son importantes de replantearse, de mirarse, de evaluarse. Y esto de ver cuál es tu capacidad de deuda es importante. Ahora, ¿cuál es esa capacidad de deuda que nosotros tenemos? Si tú tienes un ingreso promedio de $500, tú no deberías comprometerte más de ese monto. ¿Ok? O por lo menos 2 veces ese monto. Pero más allá, 4 o 5 veces ese monto es generar, y sobre todo si es deuda mala, eso sería generar un problema. Entonces, tenemos que cuidar un poco, primeramente, cómo nos comprometemos desde el punto de vista de deuda y segundo, que esta deuda que nosotros tomamos, que a lo mejor es para apalancarnos, porque puede ser un préstamo bancario, porque puede ser un préstamo de un socio o lo que fuera, garantice un flujo de efectivo para nuestro negocio. Y de ese otro punto quiero hablar. Calcula tu flujo de ingreso. Calcula tu flujo de ingreso.
A lo mejor tú en este momento tienes un empleo, tú tienes un flujo de ingresos constante, $200, $300 al mes, tu emprendimiento está empezando o tu emprendimiento ya tiene un tiempo y también está generando un flujo que se lo puedes sumar al flujo que ya tienes, obviamente. El punto es el siguiente. ¿Cuáles son los flujos de ingresos que tú tienes en este momento? ¿Ok? Y si se trata del emprendimiento, ¿cómo generar allí un flujo de ingresos? Que a propósito tiene mucho que ver con la conversación que sosteníamos en la clase anterior. Generar ingresos pasivos. Que tú hagas una venta no significa que tienes un flujo de ingresos. Que tú hagas una venta hoy o este mes, una venta lineal, lo describíamos la clase pasada, no significa que tienes un flujo de ingresos. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos flujos de ingresos necesito en mi negocio? ¿O cuáles flujos de ingresos necesito en mi negocio para sostener todos los gastos fijos que tengo o todo el nivel de deuda que en este momento me compromete? Eso supone que nosotros empecemos a generar ingresos pasivos. Ingresos pasivos. Mi negocio no genera ingresos pasivos. Mi negocio no genera ingresos pasivos. Mi negocio está 100% ingresos lineales. Bueno, el trabajo o el desafío en este punto es hacer que tu negocio tenga ingresos pasivos. Es la única manera de nosotros disminuir sustancialmente o aumentar de alguna manera sustancialmente nuestra capacidad de disminuir deudas. Aumentar nuestro flujo de ingresos pasivos es al mismo tiempo disminuir esas deudas que no nos dejan evidentemente tranquilos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de emprendimiento. En ese sentido, tenemos que crear dentro de nuestro proyecto esos mecanismos de ingresos que generan esos flujos de ingresos pasivos a través de un producto, a través de un servicio, a través de cualquier mecanismo que haga que tu cliente, aquel que compró dicho producto, dicho servicio, dicha membresía, quede evidentemente pagando una cuota de mensualidad. Si tú logras esto, tú estarás aumentando tu cartera de clientes en formato ingreso pasivo, lo que supone que vas a generar un flujo de ingresos hacia tu proyecto. Ahora, cuando hablamos de Internet, esto normalmente la gente no lo tiene en cuenta. La gente busca en Internet ventas lineales. Y es muy difícil pagar deudas, es muy difícil generar prosperidad, es muy difícil generar recursos, riqueza, cuando nosotros estamos en Internet persiguiendo ventas lineales. Me he adelantado un poquito con algunas terminologías porque lo conversábamos la semana pasada. De todas maneras, lo vamos a repetir para fortalecer un poquito, pero esto tiene peso, esto es sumamente importante. Así que un negocio en Internet tiene que tener, ¿verdad?, un componente importante basado en productos que generen ingresos pasivos o flujo de ingresos pasivos. Después que esto empiece a suceder, bueno, nosotros podemos ir, ¿verdad?, determinando cuál es esa capacidad de generar flujo de ingresos dentro de nuestro proyecto. Pasivos, sobre todo. ¿Ok? Como digo, es mucho más importante el ingreso pasivo que puedas generar en tu proyecto que todo el ingreso lineal que hayas generado hasta ahora. De hecho, si tú sientes que has hecho mucho ingreso lineal, pero no has hecho absolutamente nada desde el punto de vista de ingreso pasivo, tú no tienes negocio en este momento. Porque si hoy te enfermas, hoy pasa algo contigo, tu negocio literalmente murió, bueno, aunque tengas un equipo o algo que opere el negocio. Pero si no, tu negocio simplemente murió. Ahora, si tú tienes una cartera de ingresos pasivos a través de tu producto, a través de tu servicio, como fuera, pues nada, si tú no estás, no pasa nada, porque es que este cliente de igual manera para sostener el servicio, el producto que ocupó, la membresía, lo que fuera, va a seguir pagando mes a mes. Obviamente hay un mínimo de operaciones allí, pero eso lo puedes tranquilamente trabajar con un pequeño equipo que precisamente el flujo te garantiza de que lo puedas tener, porque el otro problema es que no puedes
pedir apoyo a personas y pagarles por ese trabajo en calidad de colaboración porque no tiene flujo de efectivo para pagar. Así que este es un punto sumamente importante. Pero vamos a continuar. Adicional a esto, ¿ok? Además de evaluar tu capacidad de deuda y evaluar tu flujo de efectivo, hay algo bien importante y es desarrollar de alguna manera, ¿ok? O aumentar de alguna manera tu capacidad de monetizar el valor, ¿ok? Yo tuve como 4 años emprendiendo, y en estos mismos 4 años, y fue muy interesante porque en ese periodo, que fue más o menos 2014, 15, 16, 17, en ese periodo yo logré un movimiento de gente increíble, es decir, estuvo una especie de crecimiento. ¿Crecimiento por qué? Porque hubo mucho movimiento de gente, pero no significa que porque tú muevas mucha gente, tú estés monetizando el valor que tú entregas a esa gente. Entonces, ¿cuál fue el error que yo cometí en esos 4, casi 5 años? Y esto es muy importante, ¿no? Lo estoy compartiendo precisamente de esa experiencia. El error que yo cometí fue precisamente eso, no moneticé el valor que había generado en esa gente. Yo trabajé con ellos, hubo mucho movimiento, en aquel momento todavía se podía presencial, y aún así, con todo ese movimiento que se generó, yo no moneticé ese valor. Entonces, tuve un incremento en el crecimiento desde el punto de vista del movimiento de personas, más no tuve un incremento en la rentabilidad. No fui rentable en esos periodos. Es decir, no generé tanto dinero como el que pude haber generado si me hubiese concentrado más en monetizar el valor. Entonces, desde ese aprendizaje, mi preocupación, más allá de generar movimiento de personas, es estar preparado para monetizar todo el valor que entrego a la sociedad, todo el valor que entrego al mercado. ¿Ok? Y esto tiene que ver, primeramente, con conocer el valor que le entregas al mercado. Esto es importantísimo. Y segundo, ¿verdad? Conocer cuánto puedes cobrar tú por ese valor que entregas. Esto es tremendísimo. Es decir, ¿cómo puedes tú, de alguna manera, porque el valor, como quieras, no solamente atrae personas, sino genera el juicio positivo de querer comprarte algo a ti? ¿Sí? Déjame admitir aquí a una persona. Crea ese juicio de más valor en ti y obviamente eso supone que las personas vas a generar más deseo, eso supone que las personas quieren comprarte algo, quieren comprar tu marca, comprarte a ti o comprar algunos de tus productos, tus servicios, lo que fuera. Pero en ese sentido, nosotros tenemos que estar listos para monetizar en todo momento ese valor. ¿Cómo lo hice yo? Porque es que yo no lo tenía muy claro y a lo mejor esto a ti te empieza a generar ideas y dices, wow, esto yo no lo había visto. Pero ¿cómo lo empecé a trabajar yo? Hay algo que se llama escala de productos. Es decir, todo ese movimiento de gente que yo atraje hacia mí en ese periodo 2015, 16, 14, 15, 16, 17, todo ese movimiento de personas, seminarios, conferencias, todo ese sentido que yo moví en esas temporadas, no todos me iban a comprar mi producto más alto o de mayor alto costo. ¿Verdad que no? A lo mejor un pequeño porcentaje de ellos iban a comprar mi producto más costoso. Pero probablemente un porcentaje de ellos sí iba a comprar mi producto más pequeño. Lo que pasa es que yo en su momento no tenía un producto pequeño. Yo tenía era un solo producto, que en aquel momento era una especie de formación de coaching y tal, qué sé yo, de larga duración, y era lo único que las personas me podían comprar. Ahora, en vista de que eso no me permitió ser tan rentable como yo quería, porque no fue que no vendí, sino que vendí en muy bajos niveles.
comparado con el volumen de personas que tenía, me di cuenta que es que no todo el mundo me iba a comprar ese producto de alto costo. Entonces, había personas que a lo mejor no iban a comprar el producto de alto costo, pero me iban a comprar un producto pequeño. Y esto me permitía filtrar incluso a las personas que me compraban un producto pequeño, servía como una especie de prueba. Aquel que lo hiciera probablemente me podía comprar el producto más grande. Entonces yo hice una escala de producto en su momento donde había un producto pequeño, económico, barato, que cualquier persona lo podía tomar, ¿ok? Y había luego un producto intermedio que la persona que había comprado el producto pequeño, si quería más, lo podía tomar, y luego el producto grande. Me di cuenta en ese proceso que la cantidad de personas que compran el producto pequeño es tan importante como la cantidad de personas que compran el producto grande, que son mucho menos. Entonces, para monetizar el valor, yo tuve que hacer uso de esta escala de productos para poder, evidentemente, aprovechar más los flujos de personas que llevo hacia un determinado sitio web o hacia un determinado proyecto, hacia un determinado negocio. Es algo que aplico con cualquiera de mis proyectos. ¿Para qué? Para garantizar que pueda monetizar mucho más el valor percibido. Es decir, personas que no me pueden comprar productos grandes tienen la oportunidad de comprarme. Personas que pueden hacer una inversión un poquito más alta tienen la oportunidad de comprarme. Y personas que quieren hacer una inversión importante tienen la oportunidad de comprarme. Entonces dejo como que las posibilidades en esos tres niveles a los prospectos que atraigo hacia mis flujos de trabajo. Y esto me ayudó grandemente a mejorar la forma como yo monetizaba el valor que generaba en el mercado. De hecho, yo tuve muchos años entregando muchísimo valor a la gente y yo no gané dinero por eso. Pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque si no lo hubiese hecho, no me hubiese dado cuenta de este importante detalle, que ahora ha permitido, evidentemente, que sea mucho más efectivo o que sea mucho más rentable desde el punto de vista de generación de ingresos, monetizar, evidentemente, mis flujos de prospectos o mis flujos de trabajo. ¿Ok? Entonces, apenas llega un flujo de trabajo hacia mí, inmediatamente aplico este proceso de escala de producto, que lo recomiendo investigar. Yo lo voy a ampliar un poquito más, porque sé que lo estoy mencionando a lo mejor por primera vez. Lo voy a ampliar un poquito más. Y esto está muy relacionado, evidentemente, con nuestros procesos de venta o embudos de marketing. ¿Ok? Así que aquí todos estos temas son poderosísimos porque están relacionados con cosas que estamos estudiando continuamente. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar acá. Luego voy a atender preguntas. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Además de esa escala de producto, ¿qué necesitamos hacer? Invertir un poquito de tiempo. ¿Invertir un poquito de tiempo en qué? En, evidentemente, ponderar mi capacidad de deuda, ponderar, evidentemente, mi flujo de ingresos, evaluar todas estas cosas, invertir un poquitico de tiempo también en desarrollar esa escala de productos si no la tengo, si la tengo, mejorarla o medir cómo yo puedo hacer que todo el flujo de prospectos que lleguen a mi proyecto puedan tomar algo de mí, ¿ok? Para yo evidentemente aumentar mi capacidad de monetizar, ¿ok? Invertir un poquito más de tiempo en ello, en esos aspectos que son más importantes y que tienen que ver con el negocio, y no perder tanto tiempo. Por eso quise ponerlo y hacer el comparativo. Perder tanto tiempo en embellecer un proyecto. Y no es que embellecer un proyecto sea malo, no estoy diciendo esto, sino que la gente ocupa todo su tiempo, es decir, que el flyer se vea bonito, que el sitio web se vea bonito, que todo esté bonito, que la frase esté bonita. Señores, ustedes están haciendo un negocio, ¿ok? Ustedes no están en un concurso de belleza, ustedes están haciendo un negocio. Y yo hago ese subrayo eso allí, o sea, no porque esté criticando la belleza es buena en todo punto de vista, sino que la gente ocupa su tiempo en cómo se ven las cosas en Internet. Y no es cómo se ven,
es cómo funcionan financieramente. ¿Ok? Y si estamos hablando del proceso de venta, porque lo mencioné hace un momento, trabajar en el proceso, invertir tiempo en el proceso, que el proceso funcione. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista operativo. ¿Qué significa que funcione desde el punto de vista operativo? Que obviamente genere prospectos, genere conversaciones, genere presentaciones de venta, genere rendimiento, genere monetización, genere rentabilidad, crecimiento. Señores, ustedes tienen un negocio. Oye, Ángel, esto es primera vez que yo lo estoy escuchando. No hay ningún problema. Están los espacios diseñados para hablar de esto. Yo me voy a tomar un tiempo para hablar de esto, porque es que yo quiero que ustedes conviertan en sus negocios. Y si están aprendiendo cosas técnicas y si están aprendiendo a desarrollar su marca personal o a desarrollar su embudo, a desarrollar lo que fuera, ustedes tienen este espacio para conversar conmigo y darle ese enfoque financiero, ese enfoque operativo a su proyecto de Internet para que sea el complemento que necesitan para llegar a resultados. Porque esa posibilidad está abierta para cada uno de nosotros si miramos nuestros proyectos desde este ángulo. Como le decía, esto no es un concurso de belleza, esto es un negocio serio, esto es un negocio que tiene un matiz financiero, operativo, logístico, de liderazgo muy importante y son los temas que yo toco. Y no los toco por traerle temas nuevos, los toco porque es que yo mismo lo tengo que trabajar. Si yo no trabajo desde aquí, yo no obtengo resultados en Internet. Continuamos. Invertir dinero. Evidentemente, en este contexto, invertir dinero se hace de una manera mucho más inteligente, en modelos que me permitan, evidentemente, a mí generar ingresos residuales. Y ese es el mensaje claro. Si tú vas a invertir dinero en tu proyecto, que sea para construir una cartera de ingresos de clientes que te ayuden a generar ingresos residuales. Y si vas a invertir en Internet, que sea en una plataforma que te genere ingresos residuales. ¿Por qué? Porque el ingreso residual mitiga la deuda, porque el ingreso residual genera prosperidad, porque el ingreso residual quita la dependencia, porque el ingreso residual hace evidentemente las cosas más fáciles. Te ayuda a financiar tu proyecto, te ayuda a pagar equipos, te ayuda a muchas cosas. Hay que generar ingresos residuales. No me preguntes ahorita cómo lo hago. Solamente plantéate esa posibilidad. Estoy llamado, estoy obligado a generar ingresos residuales en Internet. ¿Ok? Nosotros evidentemente tenemos un mecanismo para hacerlo, nuestro sistema de afiliados. Ustedes saben que dentro de nuestro sistema de afiliados de la academia, ustedes pueden generar ingresos residuales. Si no lo sabían, pues sepan que eso es posible. Hay gente que no le ha prestado atención a eso, pero eso es una ayuda muy importante, porque aquí tú no estás creando un ingreso lineal y que aunque sea pequeño, y digo pequeño porque a lo mejor algunos asumirán que generar un ingreso de $50, de $67 es un ingreso pequeño por cliente, pues cuando se trata de ingreso residual no hay ingreso pequeño. Mucha gente quisiera tener un ingreso de $10 residuales como mínimo y no los tienen. Hablo de muchos emprendedores en Internet. Siempre digo gente, me refiero a emprendedores. Entonces, nosotros tenemos un sistema de afiliado donde tú puedes generar, ¿ok? 70% de residual. Es decir, entre 47, 70, $50 por cliente. Todos los meses. Eso va a depender evidentemente de cuánto tiempo se mantenga el cliente. Hay unas medidas, hay unos promedios, unas cosas allí. Pero eso es una posibilidad abierta para ti si tú quisieras generar ingresos residuales ya en este momento con la academia donde estás estudiando. Y si eso evidentemente supone que vas a aprender también a generar ingresos residuales en el proyecto que tú tienes ahora mismo, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces mi invitación es que empieces a evaluar esas condiciones que te permitan a ti generar ingresos residuales en tu proyecto porque lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar.
La gente que avanza en Internet, no veas a los del mercado latino, veas a los del mercado anglo. La gente que allá está generando cosas importantes, lo que está enfocado en hacer, y eso no solamente con cualquiera de los nombres que tú puedas mencionar, y aquí te puedo citar un par de ellos: Brandon Bouchard, Mike Dillard, quien quieras mencionar en este momento, que tú conozcas. Esas personas están enfocadísimas en generar ingresos residuales. Entonces nosotros en el mercado latino estamos peleando, ¿verdad? Cómo generar más ventas lineales. Las ventas lineales lo que generan son cansancio. Obviamente es bueno vender aunque sea lineal, no pasa nada. Pero ¿hasta qué punto lo puedes hacer? O tú vas a los próximos 30 años en ese ejercicio, en ese esfuerzo de vender y vender y vender y vender. Te vas a cansar. Te vas a cansar. Entonces necesitas generar estructuras de ingresos residuales. Tómatelo con calma, porque a lo mejor esto no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero empieza a pensar en ello. Y si quieres tomar algo rápido para generar ingresos residuales, en la academia evidentemente lo puedes hacer. Es una inversión de $67 por cliente, genera 70% de comisión cada vez que esta persona haga su inversión de $67. Tú generas un ingreso por ese esfuerzo de traer a esa persona a estudiar y a participar en esta comunidad, donde sabemos evidentemente que la gente se empodera muchísimo, aprende muchísimo por espacios como este y bueno, toda la dinámica que nosotros tenemos creada. Entonces, bien, espero estos aportes, reflexiones, comentarios, puntos de vista desde el punto de vista de emprendimiento, financiero, operativo, te generen ideas. Yo, como mínimo, te generen ideas. Si alguno de ustedes quiere tratar un poquito más del tema de cómo ser afiliado, ya saben que lo único que tienen que hacer es irse a su mentor o a la persona que los invitó a esta conversación y darle un poquito más de profundidad a esa posibilidad de ser afiliado de la academia y generar ingresos residuales. Ahora, en particular, dentro del proyecto, empezar a mirar cómo yo lo puedo crear, cómo yo lo puedo construir, cómo yo puedo iniciar las bases, los fundamentos. Aquellos que están en el multinivel obviamente están un poquito más adelantados porque el multinivel está sustentado en la posibilidad de generar ingresos residual. Pero todas las empresas ahora, o otros modelos de negocio, estamos trayendo cosas, estamos fusionándonos con otros modelos para evidentemente aumentar las oportunidades. Y una de ellas es el marketing de afiliados, por ejemplo. Todas las empresas de Internet, todos los servicios de Internet están acoplados a este modelo, el modelo de marketing de afiliados. Por alguna razón será. Por alguna razón será. ¿Okay? Así que mi gente, vamos a cerrar acá.